En el programa de hoy contamos con la visita del escritor valenciano Iván J. Velázquez. Bienvenido, Iván, ¿cómo estás? Estoy muy bien, estoy, pletórico de estar aquí contigo, vamos. Pues antes de comenzar, yo ya un poquito te conozco de que te sigo en las redes sociales, pero para la gente que nos está viendo, ¿quién es Iván? ¿A qué se dedica exactamente? Pues hago muchas cosas. A ver, he venido aquí en calidad de escritor, ¿vale? He escrito esta antología propia, se llama Fuego Fatuus, Antología de lo Increíble, que mezcla un poquito muchos géneros y muchas cosas. Soy aparte físico teórico, y aparte de eso también tengo una especie de rama soy un poco informático y me he metido en temas de eso. Estuve dirigiendo una revista sobre un programa de diseño 3D llamada Revista Blenderianos. Y bueno, y poquita cosa más. Y estoy trabajando en la educación ahora mismo. Madre mía. En un instituto. Pero poca cosa no, ¿eh? Yo ahí veo... mucha cosa, sí. Mucha cosa. Bueno, lo que más me ha llamado la atención así a primera vista es físico y escritor. Me parece como dos cosas tan distintas. Ya tuvimos aquí a un invitado que estaba terminando la carrera de física. Bien, y bueno, parece que aquí hay mucho nivel de ciencia, ¿no? Pero sí. Quería preguntarte, ¿hay alguna relación entre ese escritor y Yo siempre digo, cuando me lo preguntan, el referente claro es Isaac Asimov. Era químico, creo, y al final fue un escritor de novelas de ciencia ficción. Yo el tema de la ciencia ficción no lo estoy tocando de momento mucho, pero sí que es algo que me llama. Entonces, bueno, no lo sé, yo creo que esto nace con la creatividad cuando eres pequeño, y la física, aunque muchos en las películas y todo esto parece que los científicos son gente muy estricta, que van con sus materiales y demás, realmente no es así. Los físicos es creatividad pura, tienes que buscar una explicación a algo que no se sabe y sacártela de donde sea, y todo eso requiere pues imaginación, creatividad, que es las herramientas que necesitas para ser escritor. Pues básicamente lo que dijo nuestro también invitado, ¿sí?, que estaba estudiando física, lo relacionó, ¿no?, con esa creatividad o ese pensamiento como un poco más abierto, ¿no?, para poder llegar a interpretar o a entender esos temas o esos conocimientos. ¿En qué momento? Porque claro, yo tengo entendido que el libro tiene 2, 3 años, ¿puede ser? 2 añitos. 2 añitos, ¿no? ¿En qué momento dices, quiero escribir? Pues yo creo que desde que era pequeño. Tengo una historia que está publicada en redes, 100 páginas, que se llama El resurgir de los titanes, y bueno, eso se quedó ahí estancado, pero eso lleva 10, 15 años, no sé cuánto tiempo lleva, y desde chiquitito pues, yo me ponía y me montaba mis propias películas en la cabeza, y de ahí no me sacabas, y entonces al final el pasarlo a papel yo creo que es el paso lógico una vez que creces y esa creatividad madura, o esas historias tienes que sacarlas a algún sitio. Entonces desde bien pequeño yo creo que tenía esa rama. La he ido dejando por el tema de la física y de otras cosas que van un poco como ocupando todo tu tiempo, pero al final salen las cosas. O sea, tú tenías claro que en algún momento esa necesidad de escribir iba a salir, ¿no? O en cierto modo a lo mejor también te ha podido dar un poco de miedo decir, bueno, publicar algo, ya son palabras, o sea, una cosa es escribir para mí o escribir a lo mejor en redes, y otra cosa distinta ya es ir un paso más allá y decir, lo quiero publicar. No sé si a lo mejor eso también a lo mejor te ha podido frenar para no hacerlo antes, o yo simplemente... No. Yo no tengo vergüenza. A ver, hombre, sí, al principio pues estás nervioso, pero que en principio eso a mí no me ha afectado, hablar en público tampoco. Hay veces que me sale muy bien y hay otras veces que no, me gusta improvisar, entonces eso no he tenido mucho problema con eso.
Entonces yo desde siempre sabía que tenía esa vena, pero no siempre tenía el tiempo y siempre lo he ido postergando. A lo mejor un poco el miedo a acabar cosas o a continuar algo y estropearlo, no sé. Hasta que al final pues ya me decidí un año cuando empecé con esto a ponerme más serio. Hablé con unas correctoras que conocí y les dije, mira, me voy a presentar a todos los cursos que encuentre. La culpa la tuvo la página de escritores.org, que están ahí todos los concursos a nivel internacional y nacional, y busqué los que se podían presentar mediante correo electrónico, porque era lo más fácil. Claro. Y entonces, convocatoria que veía que no tenía mucho margen, pues hacía una historia, se la daba a ellas, en una semanita que me lo corrigieran como pudieran, y lo entregaba, y así. Y yo decía, bueno, en caso de que salga, pues repartimos el premio a mitad, y en caso de que no salga, pues al final tengo material para esto. Claro. Luego al final, con la pandemia, pues murió mi padre, y este libro tiene una cosa curiosa, y te lo voy a enseñar. A ver si puedo. Es que esta es una versión que salió mal. Si alguna vez me hago famoso, valdrá millones, digo yo, pero de momento no. Bueno, pues está dedicada esta antología a mi padre, ¿vale? Entonces, bueno, la historia principal que sale es la vida de mi padre, contada en 1 página y media, vida y muerte, y luego tiene otras historias por ahí que tienen un poco que ver con su enfermedad y con las cosas que les pasaron y demás. Y bueno, pues eso fue creo que el detonante que me llevó al final a recopilar todas las historias y por fin darles una entidad propia y publicarlo. Bueno, también queda así como un homenaje, ¿no? Algo Sí, así no, muy... es un homenaje. Es un homenaje. Bueno, no sé si no estoy en lo cierto o sí, pero tengo entendido de que no solamente está dedicado a tu padre, sino que también tiene, me parece, ahí como unas portadas que Sí. hizo tu hijo, ¿puede ser? Sí. Y no sé si esta versión las tiene o no. Sí, sí que las Sí. tiene. Las tiene por aquí. Si nos cuenta un poquito eso de cómo, Vale, cómo pues fue. mira, yo en principio, a ver, lo que pasa es que están en blanco y negro, ¿vale? Pero bueno, aquí se ven. Hugo Velázquez es el autor, el pintor. Bueno, pues resulta que yo en principio tenía muy claro que yo no quería autopublicar, o sea, no es que no quisiera autopublicar, quería buscar una editorial tradicional, Sí. ¿vale? Tú sabes que por tu vocación también, igual que la mía de escritor, que, a ver, está difícil, están saliendo muchas editoriales que no son editoriales y que van un poco a intentar aprovecharse de la ilusión de los que quieren publicar la primera vez y todo esto. Entonces, yo lo que quería era una editorial tradicional, seguir el camino antiguo. Entonces, yo tenía claro que si no encontraba una editorial que apostara por mí su dinero, yo lo autopublicaría. Entonces, como no estaba encontrando al principio nada, pues decidí hacer unas portadas y quise que esas portadas significaran algo. Entonces cogí unos lienzos que había hecho mi hijo de 3 añitos, un poco con ayuda mía, y bueno, les puse ahí lo de fuegos fatuos y demás, hice pruebas y quería que esas fueran las portadas. Claro, ya cuando al final me cogí una editorial y demás, dijeron, a ver, tampoco es muy serio esto, y entonces ya hicieron la portada esta, que bueno, es un bosque mágico con un fuego fatuo en medio, luego te explico lo que significa. Vale, bueno, si lo quieres explicar. No, simplemente, a ver, esto es una antología, es complicada una antología de resumirla o de hacer una portada de una antología, porque además trata de muchos temas, no es de uno. La gente cuando lo ve piensa que es de fantasía y no, tiene fantasía, mucha crítica social, hay muchas historias realistas, otras de drama, otras de fantasía, hay cuentos para niños, alguna picante, otras de humor, ¿vale? Entonces, ¿cuál era el nexo de todo esto? Pues el nexo de todo esto es que todas de alguna manera buscan la magia de la realidad, intentan explotarla, esa chispa mágica, esa ilusión por descubrir algo diferente, y al final esto es lo que representa, un bosque mágico, y que hay más mágico que un fuego fatuo. Entonces era un poco metafóricamente hablando del sentido del libro. No, pues muy bien pensado y vamos,
con respecto a la explicación, muy bien, muy claro, muy claro. Sí, y luego las portadas las puse al final porque decidí que aunque no fuera la portada principal, quería que estuviesen. No, y muy guay, la verdad es que cuando lo he leído digo, "Jo, mira qué bien", y yo qué sé, también para tu hijo verlo ahí también tiene que ser algo muy bonito, ¿no? Luego aparte esto tiene una publicidad encubierta a ese libro que tengo ahí que aún no he terminado y que quiero terminar, El resurgir de los titanes, y hay como una especie de código encriptado que pongo al final, cómo desencriptarlo, y en cada capítulo hay un trocito de código que si al final se lee, es un mensaje para mi hijo, para cuando sea mayor, pues que tenga unas palabras de su padre, siempre que tenga un libro. Jolín, madre mía, qué original, ¿eh? Todo. ¿Pero él no sabe eso todavía o sí lo sabe? Sí, pero aún no sabe hacerlo. Claro. ¿Verdad? Sí, sí. Qué guay. ¿Y alguien ya, o sea, alguien te ha escrito y te ha dicho, mira, he resuelto el mensaje? Sí, es fácil. Al final es... A ver si lo veo por aquí. Lo que pasa es que como soy un poco torpe con esto... Ah, no te preocupes. Vale, pues al final es esto. Esto lo vi en un libro de espías cuando era pequeño y yo lo he ido ampliando y modificando. Entonces, esto de aquí, tú pones las letras y al final el código es esto, este triangulito así, pues es la F. El triangulito hacia arriba, la C. Si es el triangulito hacia arriba con un punto, la K. Y así. Y luego me he inventado otras cosas que son las vocales, según vaya arriba o allá abajo, y las terminaciones. Madre mía. Vamos, que tienes aquí un libro y además tienes un Skyrim. Sí, es como una especie de libro juego. Y aparte tiene otra cosa, que es que todas las historias, la primera versión, que es esta, no pasó. Esto fue un error de imprenta. Pero en la definitiva, todas las historias, o muchas de ellas, se conectan. Y aunque no lo dicen y parecen historias completamente diferentes, si sigues el nombre de los personajes, sale una historia oculta que ocupa toda la novela y es la historia de una familia a lo largo del tiempo. Madre Pero eso lo mía. tienes que descubrir. Claro, claro, no. Jolín, qué bien. Mira, yo he leído bastantes libros de relatos, pero la verdad es que nunca lo había visto con un planteamiento así. O sea que cuando lo lea ya te diré qué me parece, pero a priori me parece una idea bastante original llevada a los relatos. Bueno, entonces, por lo que estás diciendo, como que tu género predominante o donde más te gusta desenvolverte en la fantasía o... Yo siempre he dicho, es que no sé, a ver, yo soy un poquito, yo he bebido mucho de Stephen King, entonces a mí la fantasía me gusta leerla, algunos autores, pero una fantasía más adulta y más centrada en la realidad. O sea, a mí me gusta un poco lo que hace Stephen King, que realmente dicen que es de terror, pero realmente es fantasía lo que escribe. Es parte de la realidad y a partir de la realidad sale algo mágico o algo extraño y todos intentan acoplarse a eso. Pero no rompen las barreras de la realidad como tal, sino intentan que tú te metas en el mundo como si pasara de verdad. Pues es un poco ese tipo de fantasía el que yo abordo. Yo parto de la realidad más cotidiana y de pronto hay algo que puede salirse de lo habitual y es un poco el ¿qué pasaría si ahora mismo aquí pues apareciera un tiranosaurio rex? Pues, Sí. ¿qué pasaría? Pues algo así. Sí, imagino que también lo que consigue a lo mejor es meterte tanto en una historia quizás realista, que cuando a lo mejor aparecen estos elementos que a lo mejor no son propios, no sale o no te planteas que Sí. estás en algo que puede ser Mi idea, fantasía. yo siempre he dicho, este libro quería que fuera un libro, siempre lo he vendido como un libro para toda la familia. ¿Por qué? Porque tiene relatos para niños, tiene cuentos para niños, uno de Santa Claus y los Reyes Magos, muy bonito, y alguno otro que es una mezcla de un cuento de Andersen y de otra cosa. Bueno, luego tiene cuentos para adolescentes, bueno, cuentos o relatos, y luego tiene relatos para adultos, ¿vale? Por nivel de complejidad y también por temática y demás. Y abordan encima muchos géneros para que cuando lo coja quien sea, siempre encuentres un género que le guste. Entonces la idea puede salir bien o puede salir mal, porque hay gente que eso no le gusta, pero es, bueno, pues vas a tener uno realista, pero luego a lo mejor tienes uno de terror, y luego a lo mejor tienes uno picante o uno de risa, y luego a lo mejor tienes un cuento, y luego de manera que no sabes lo que te vas a encontrar, así que al final tiras para adelante para leer, y al final pues tienes un libro que algunos relatos le puedes dar a leer a diferentes miembros de diferentes edades. Ese planteamiento a algunos les gusta por la variedad, porque sirve un poco también para relajarte o para ir cambiando, y a otros no, porque les gusta que tenga Que sea todo más todo el unidad. mismo, ¿no?
La unidad la tienen, hay que estar atento, como te he dicho, en esos relatos que se entrelazan unos con otros. ¿Qué te ha dicho tu círculo cercano? Pues que les ha gustado mucho. Les ha gustado, a ver, esto es como todos los círculos. Está el papá, la mamá que te dice que todo es maravilloso, ¿vale? Y luego los que te dicen todo lo contrario. El hermano cabrito que te dice esto es una mierda. Bueno, pues en la familia pasa un poco así. Hay mucha gente que lee y hay otros que no leen, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué te van a decir? Pero por regla general les ha gustado a los que se lo han leído de verdad y les ha parecido un enfoque fresco. Hay otros que no les gustan las antologías, entonces les ha costado el leerlo. Pues a ver, no se puede agradar a todos. Es normal. Y la gente que no te conoce, es decir, la crítica, por así decirlo, que puede ser a lo mejor lo más objetiva posible porque es de gente con la que no hay vinculación emocional, ¿qué tal? ¿Qué tal las reseñas? ¿Qué tal? Pues a ver, yo he intentado a la hora de publicitar, yo busqué instagramers y gente que hiciera reseñas y de forma gratuita les presenté mi libro para que intentaran leerlo. Claro, ahí hay mucho de todo, hay gente que simplemente tú le pagas y te dora la píldora y gente que se lo lee y te dice lo que piensa. Yo buscaba esa gente. Sí. Y que tuviera repercusión además, porque hay mucha falsedad también en los perfiles y demás. Entonces estuve investigando cuáles realmente, aunque tuvieran pocos seguidores, realmente tenían repercusión y a esos les insistí. Los que pudieron, algunos me los cogieron. La cuestión es que al final tengo, entre gente que lo ha leído y gente de críticas, pues en Goodreads tendré a lo mejor 25 críticas, en blogs, en vídeos y demás, pero son críticas con puntos fuertes, puntos débiles, esto me gusta, esto no me gusta. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Pues en regla general, lo que te digo, como intenta ser un libro para todos, al que no le gustan las historias de terror, le gustan solo las que son más realistas, claro, que es la segunda mitad del libro. Entonces, el libro no es de 10, pero bueno, está bien, les ha gustado las que más les han calado. Los que tiran más por la de terror, a lo mejor no les gusta la parte más realista. Entonces, claro, es un libro que al final esa es la parte un poquito así, no es de 10 para todo el mundo, pero a todo el mundo le gusta, vale, de alguna manera. Entonces, sobre todo me ha llamado la atención la parte de terror que yo pensaba que no iba a ser la más relevante, es la que ha llamado la atención a mucha gente. Sí. Y otra de las cosas que me ha gustado también mucho es que a algunos que no les gusta la fantasía se lo han leído y les ha gustado. Entonces he conseguido que a gente que no es del género lo lea y le guste. Buah, pues eso ya eso es difícil, ¿eh? Muy difícil. Es muy difícil. E incluso hubo una reseña que me encantó que me dijo, he pasado verdadero miedo con algunas historias. Digo, no puedes decirle algo mejor a un escritor. Pues sí, por encima de todo, escribir miedo me parece una de las cosas más difíciles, porque hoy el miedo está tan visible, quiero decir, que vas al cine y ya es que casi que tienes el miedo aquí en la... Entonces conseguir generar miedo solo leyendo me parece, vamos, muy difícil, así que si lo has conseguido, mira, enhorabuena. A ver, habrá algunos que tengan un nivel de miedo más alto, entonces no les parece gran cosa, y otros que, a ver, yo no soy explícito, intento generar tensión. Entonces, bueno, a los que les gusta ese enfoque, pues les ha gustado. Luego una curiosidad te voy a contar. Sí. Hay dos historias que están creadas, bueno, una de ellas que está creada por alumnos míos. Sí, pero escrita o No. la idea y tú le has dado forma. Yo lo que hago, aunque soy profesor de física, a veces en ratos muertos o lo que sea, que no puedes sacar nada, pues, o en guardias, pues cojo y les digo una técnica que se utiliza para fomentar la creatividad, que es, cada uno coge un folio y empiezan haciendo un párrafo cada uno, les das 5 o 10 minutos, y a los 5 o 10 minutos se intercambian todos los papeles y continúan la historia del otro, así 3 o 4 veces hasta que más o menos es una página. Bueno, pues salen un mogollón de historias, la mayoría, pues imagínate, y hubo una que era realmente, si lees la original, que la tengo por ahí guardada, era una barbaridad detrás de otra. Y yo lo que hice fue intentar demostrarles que hasta la peor historia, si la logras fundamentar, crear unos personajes, crear un entorno y demás, la puedes convertir en una gran historia. Y eso hice. Una historia que era ridícula y llena de cosas un poquito fuera de tono, la convertí en una historia de terror,
con un personaje inolvidable que se llama la vieja de la sartén. Y que bueno, que cuando la lees es un poco... no sabes cómo cogerla por eso, porque yo la escribí basándome en lo que habían escrito ellos, pero bueno, la historia al final no tiene realmente tanto que ver, pero respeté cada una de las barbaridades que me habían puesto dándole forma. Sí. Entonces, claro, salen Estaba barbaridades... estaba la esencia. Sí. Y esa historia, por cierto, hubo unos chicos que en YouTube me la leyeron con efectos y demás, y está en YouTube. Jolín, qué guay. Qué bien, qué chulo. Sí. Pues si nos das permiso podríamos ponerla al vale, final claro. del clip para... Bien. Genial. Lo que pasa es que es larga, ¿eh? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vale, pues sí, luego te digo cuál es. Perfecto. Y luego hay otra historia que está basada en una historia real de mi correctora. Mi correctora, una de ellas, cuando era joven, pues sufrió abusos y por un familiar, y luego cuando fue mayor tuvo que ir a juicio y leer todos los diarios que había tenido para que no le pasara a otros familiares lo mismo que a ella. La consecuencia de eso es que ella no ha podido escribir. Y bueno, le dan ataques y demás, pero no podía escribir. Asociaba la escritura con eso. Entonces, ¿qué pasó? Quise eso de alguna manera meterlo y creé una historia de una detective que va a ver a un psicólogo y que, bueno, de alguna manera la historia que cuenta la detective, no voy a decir un poco de qué va la historia, total, está basada en la experiencia que tuvo esta chica. Jolín, madre mía. Entonces, bueno, pues también es otra especie de homenaje a ella. Sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Aparte de los homenajes que has hecho en el libro, ¿qué hay de ti como persona en el libro? A ver, tú sabes que cuando escribimos dejamos una parte nuestra, pero también sabes que lo que escribimos no es la realidad. Entonces, es una mezcla. Quien lo lee, o sea, que a ti te pasó esto. No me pasó. Pero hay partes que sí que, a lo mejor este protagonista pues tiene algunas costumbres que hago yo, o que hace algún conocido, o alguna situación que yo he visto, pues la meto y la amplío un poco. Por ejemplo, hay una historia que está, era cuando yo paseaba por mi barrio y yo veía al pasar por la noche una casa que daba bastante miedo, y me imaginé qué pasaría si esa casa tuviera la puerta abierta de noche y todo oscuro. Y escribí una historia que se llama La casa de la esquina, en la cual se basa justo en ese temor de qué habrá ahí. Entonces es una casa, un niño que va a una casa y se tiene que colar porque su perro se cuela, que está abierta y que está todo oscuro y que no sabes qué pasa. Y bueno, y luego conecté esa historia con otra, que, bueno, no, esa historia conectó con mi propia casa. Entonces, de alguna manera coges elementos. Jolín. ¿Sabes? Sí. Entonces, y luego hay otra historia que continúa esa, pero no tiene nada que ver, excepto la casa, que es la misma que la de la otra historia. Entonces, bueno, pues Madre mía. juego un poquito con... No, pero vamos, te has calentado mucho la cabeza para hacer esto, o sea, ¿qué te iba a decir? ¿Brújula o mapa? Porque, vamos, para hacer esto a lo Brújula mejor... total. ¿Sí? ¿Has sido capaz de ingeniar todo esto sobre la marcha? A ver, es que son historias que yo presenté a concursos. Entonces, hay historias de una página, hay historias de 5 o 6, hay historias de 2 o 3. Entonces, también es muy heterogéneo por eso. Entonces te deja un poco respirar. También he intercalado las historias más largas con las más cortas para que te deje respirar. Entonces, cuando yo las escribo, como no son historias muy largas, yo las escribo del tirón. Luego, si luego hay que corregirla, hay que demás y darle sentido. Luego, eso sí, luego conectarlas todo, ahí sí que requería un poco de planificación, de ver aquí qué he puesto, aquí qué personaje hay, cómo hago que la historia un poco se cree una historia oculta y demás. Pero eso fue en el último instante. Cogí todas las historias, las reordené, cambié nombre a los protagonistas para que al final todo cuadrara con una historia lineal. Vamos, que tuviste que hacer ahí un trabajo para enlazar todo. Pero bueno, normalmente soy más de brújula. Intento cambiar y ser un poco más de mapa, porque con las historias más largas no te funciona tan bien. Pero bueno, entonces es un poco... ¿Qué le dirías a alguien que te va a pedir un consejo porque quiere empezar a escribir? Pues
¿qué le diría? Pues le diría que no haga caso al mundo y que haga caso a esto. Que si él quiere escribir, que escriba. Bonito consejo. ¿Y crees que hoy día estamos en un mercado muy saturado? Hoy hay muchas facilidades para publicar. ¿Crees que es fácil que una editorial se fije en ti por talento o crees que hay otro motivo? Yo creo que aquí hay muchos intereses y también los escritores hemos cambiado. No tenemos paciencia. O sea, un escritor, el mercado admitía una serie de títulos. Ya está. Entonces, la mayoría se quedaba fuera. Ahora, todo el mundo puede publicar, pero no todo el mundo puede publicar en el mercado tradicional. Porque ese no ha cambiado, sigue igual que antes. Ahora tiene más competencia, pero sigue igual que antes. Entonces, los tiempos son diferentes. Tú ahora mandas una carta a una editorial y dices, es que han pasado 2 semanas y no me ha contestado, joder, macho. Yeah. Y dices, ya, pero es que tardan 6 meses en contestarte. Y a lo mejor no te contestan. Stephen King se pasó 5 o 6 años enviando manuscritos hasta que al final le cogieron Carrie. ¿Cómo se llama esta? ¿La de Harry Potter? Sí. Esa creo que también. Hubo cerca de 10 editoriales que la rechazaron e incluso dijeron que no valía para nada. Ahora se estarán estirando de los pelos. Sí, totalmente. Entonces dices, ¿cómo decir? Esa paciencia no la tenemos hoy en día. No la tenemos. Entonces decimos, esto no, pues lo publico. Pero yo incluido. Yo digo, bueno, voy a ver si encuentro algo. Si no, pues publico. Pero las editoriales tienen otros tiempos, las tradicionales. Ahora, ¿qué pasa? Que han nacido otras editoriales que no son tradicionales, que son de pago y donde el cliente no es el lector, es el escritor. Y esas, ¿qué pasa? Tienen tiempos más cortos y hacen parecer que el mercado sea diferente. Pero es un poco también una ilusión. Y luego está la gente que al final vive de la autopublicación, que aunque el mercado tradicional es reticente a ese cambio, existe y por Amazon y por otras cosas, otros motivos, se está dando y hay gente que está realmente viviendo y ganando más que con una editorial tradicional. Hay pocos que lo hagan, pero los hay. ¿Vale? Es un mundo difícil, ¿no? Es un mundo difícil. Es un mundo difícil. Bueno, yo creo que en eso tú tienes experiencia. Algo puedo hablar. ¿Tienes algún otro proyecto ahora entre manos? ¿Estás centrado en...? Tengo 3 proyectos. 3 que están a punto. Tengo un cuento llamado La leyenda de la sirena, que está terminado hace lo menos 1 o 2 años, pero el proyecto era muy grande porque contacté con traductores para que me lo tradujeran a diferentes idiomas, con un ilustrador para que me ilustrara, porque quería que fuera un cuento ilustrado, de manera que al final se ha convertido en 2 proyectos. Va a ser un cuento ilustrado traducido a 3 idiomas nacionales, será la edición nacional, sí, y luego que está traducido al catalán, al español y al gallego. Y luego otra edición internacional que está traducido creo que era al inglés, al alemán y al francés. Joder. Entonces, ¿qué es lo que me para de momento? Las ilustraciones. Las cogí con un ilustrador que era más un pintor y no cuadran con el estilo, entonces creo que las voy a retocar. Cuando eso esté, se lanzará. Luego tengo otra antología que va a continuar a esta y será mayor, y que son relatos más largos y también más serios. Me aventuro más con histórica, por ejemplo, con mitología y con otros temas un poquito... no sé, que no abordo aquí, y que se llamará Auroras, la magia, Aurora Boreales, la magia de las letras, al menos es el título que yo tengo. Y luego otro que en Facebook hay muchos concursos y demás, sí. Y a partir de uno de ellos, en el cual cada día te daban una especie de una criatura, pues durante varios años he participado y me ha dado la idea de escribir un libro basado en esos relatos cortitos que había hecho, pero he contactado con una ilustradora, me está haciendo una ilustración muy, si quieres luego te paso algunas, vale. Lo podéis poner, vale. Y muy curradas, de cada criatura, van a ser cerca de 100, y Jolín. Luego encima las historias no pasa como aquí que tienen un ligero vínculo, sino que realmente van a formar una novela. Va a ser una antología de relatos independientes que se van a unir formando una novela.
Y aparte va a ser un bestiario porque voy a añadir con la ilustración información de cada criatura. Y eso de Madre momento mía. lo voy a llamar Criaturas, el principio del fin. Vamos, que tienes trabajo por delante para rato. Sí, y lo último que estoy haciendo es un calendario en el cual participé, no sé dónde, en hacer unos versos, que era un verso para cada mes, y resulta que al final me quedó una especie de Juego de Tronos con esos versitos en los que en cada mes los reyes del año eran las estaciones que venían a conquistar el año y se iban destronando unos a otros, y pensé, ¿por qué no hacer un calendario con eso? Jolín. Así que de momento pues me están haciendo, para cada mes hay un verso, el verso de cada mes, y la ilustración que de alguna manera está basada en ese verso. Vamos, que tu mente es un no parar, ¿no? Bueno, pues no, eso está genial. Bueno, para que sepan, ¿dónde podemos encontrar el libro? Vale, pues el libro prácticamente está agotado, de momento. Anda. De momento hay 2 ejemplares en Amazon. Se supone que está por distribuidora, así que se podría pedir en cualquier kiosco, en cualquier librería, siempre que busquen en la distribuidora. ¿Qué más? Esa distribuidora tiene otra distribuidora a nivel internacional que se llama Celesa, o sea que también la pueden pedir en librerías del resto a nivel internacional, vamos. Y a la editorial, que es Celebre Editorial, la página web celebre.es. Y en algunas librerías, hay una librería que tienen varios ejemplares que se pueden pedir online, que es que además me han tratado muy bien y me gusta mucho ir siempre a la feria que organizan, que es la Librería Central de Zaragoza. Un saludo a ellos desde aquí. Y bueno, ellos creo que tienen varios ejemplares ahí y ahí también se pueden pedir. Bueno, pues entonces, bueno, ahí hay variedad, o sea, se puede. Vale, y si no se puede, pues la editorial tendrá que reimprimir. Pues claro. Si dentro de 3 años te volvieras a sentar ahí, ¿qué logro te gustaría haber conseguido? De las cosas que tienes pendientes o ideas que tengan que a lo mejor ni siquiera has empezado, ¿qué es lo que te gustaría que estuviera más reciente o que fuera el tema del que habláramos en ese momento? Pues a ver, tengo otras 2 historias que estoy planificando, o sea que eso me cuesta, que esas me gustaría terminarlas, una de ciencia ficción muy bonita y otra de un poco de fantasía en un instituto y demás, y luego el resurgir de los titanes. Ese es mi gran proyecto, es una trilogía que empecé, se quedó en 100 páginas, después de haber hecho 3 borradores de 100 páginas cambiándolo todo y demás, y no la continué porque me faltaba un poco a lo mejor tabla y porque no quería estropearlo. Claro. Y esto un poco es una precuela del resurgir de los titanes porque aparecen algunos personajes también que irán para ese libro. La siguiente antología que te he dicho hay personajes que también son de ese libro que continúan, y en el de criaturas también la vieja de la sartén y algunos otros que hay aquí participan, y al final la terminación será esa trilogía que espero que al menos el primer libro esté. Pues mira, sería genial que lo podamos hablar. Ojalá. Pues nada, Iván, muchísimas gracias. A ti, Julio. Desde aquí, desde esta casa, te deseamos toda la suerte del mundo y espero que esa planificación que has dicho se cumpla y que puedas estar aquí sentado. No tiene que ser en 3 años, puede ser a lo mejor en 6 meses, sí. Y que hablemos de tu nuevo proyecto, ¿vale? Pues muchas gracias. Pues nada, un fuerte abrazo y hasta aquí el programa de hoy. Vamos a terminar poniendo el audiolibro del relato y para que lo escuchen los espectadores y hasta el próximo episodio. Marcelo no era lo que se considera un tipo listo, ni siquiera podría considerarse un hombre. A sus 17 años no aspiraba a mucho más que a conducir su motocicleta, una 49, y acelerar delante de las chicas, sacando pecho, en una épica fantasía donde él era un héroe deseado por todo el género femenino. Por supuesto, como decía su amigo Juanma, no se comía un colín. Tal vez eso motivase su habitual gracia de enseñar el protuberante bíceps de su brazo izquierdo, comparándolo con el de su compañero. Cabe decir que además de no tener muchas luces,
Marcelo era zurdo. Podía forzar el acelerador de la moto para escuchar su atronador sonido, debido al inigualable cigüeñal Carency que había colocado 2 días antes. Según decían, con eso podría alcanzar las 16.000 revoluciones por minuto, tuviese el significado que tuviese eso. Le hacía sentir como un piloto de competición, a pesar de los golpes que se había dado al participar en el circuito de profesionales del pueblo colindante. Por supuesto, no se le ocurrió, ni por una extraña eventualidad del destino, contarlo a amigo alguno de su desliñada peña. En ese tiempo, derrapando de forma constante y gastando sus empobrecidas ruedas, hacía el singular trabajo de acarrear las ovejas de su tío. Era un trabajo. No le pagaba mucho por ello, pero aprendía así un oficio, como solía decirle su padre. Eso de estudiar no era lo suyo, se decía. Aunque las chicas con la figura más atrevida y con los vestidos más vaporosos de cualquier fiesta eran aquellas que estudiaban en aquel insidioso lugar de tortura que llamaban instituto. Esa realidad implicaba un cortocircuito tal en su cerebro que aún no había decidido qué hacer con su vida. De momento, le iba bien con las ovejas de su tío. Tal vez se compraría una moto nueva en verano y podría incluso presentarse a competiciones. Con esa carraca que tenía, aunque le gustara e hiciera un ruido infernal, no creía tener posibilidad de ganar nada sin que se le desmontase en el intento 1/3 de su brutal máquina, tal como la bautizó él mismo. Las ovejas, inexplicablemente, no se le escaparon ese día, pero la motocicleta, después de unos cuantos acelerones, unos derrapes que acabaron casi con su culo empotrado contra una pared cercana y 2 caídas consecutivas que Marcelo juraría ante un tribunal de amigos que jamás ocurrieron, terminó gripada. Puede que incluso hubiera destrozado el motor. Estrellarse contra 3 ovejas no era algo que soportasen bien las 2 ruedas. No construyen las cosas como antes, decía su abuelo. Algo de razón tendría que darle. Allí quedó su adorable brutal máquina, en medio del campo. Esperaba que su amigo Juanma, el que estaba estudiando un ciclo de mecánica en la capital, accediera de buen grado a ayudarle un poco con su motocicleta. Como pudo, con la gran experiencia que le habían otorgado tantos años de hacer el vago, fumar demasiados cigarros cargados de condimentos inexplicables y tóxicos, y gracias al duro trabajo de no hacer nada, consiguió llevar las ovejas a su destino, sin muchos más incidentes. Tal vez alguna se le escapara, y la otra puede que le mordiera cuando quiso saber, la muy curiosa, lo mullido que era su trasero. Llegó a casa después de un largo camino, en el que estuvo maquinando qué historia inverosímil inventar para dar explicación a las 3 ovejas muertas y a su motocicleta estropeada. Tendría que pedirle dinero a Pater para arreglarla, y eso no iba a gustar en su casa. Tal vez su tío podría adelantarle algo de su paga, aunque creía que terminaría debiéndole más de lo que le tocaría cobrar. Así que tampoco era una opción. Al entrar en casa, la primera palabra que pronunció ante la cara amargada y compungida de su madre fue: «Necesito». La mano silbó en el aire, como en esas películas de Kung Fu que veía de pequeño, antes de estrellarse contra su mejilla, haciendo girar toda su cabeza al mismo tiempo que ésta forzaba su cuerpo a la rotación. Cayó al suelo después de golpearse la mejilla sana contra la pared y de voltear 360 grados sobre sus pies. Ya me ha dicho tu tío qué necesitas, so desgraciado. No te basta con no hacer nada. Quien algo quiere, algo debe dar. ¿Y sabes qué das tú? 3 carneros muertos que tenemos que pagar y una moto tirada en medio del campo. Me cago en la puta, lárgate a tu habitación. Daba verdadero pavor ver aquella mirada de ojos saltones y pelo rizado y grasiento dirigirse a él con pasos contundentes y una sartén recién adquirida en la mano. Corrió directo a su habitación, se encerró y subió la persiana. Se descolgó por la ventana todo lo largo que era y saltó. Pasó la noche fuera. No volvería a esa casa hasta que no se hubieran calmado los ánimos. Su madre
no era un ejemplo de autocontrol. Una vez llegó a partirle la cara, literalmente, a su padre. Parte de los cristales de sus gafas casi se clavaron en uno de sus ojos. Tuvo suerte de no perderlo. Él no sabía si las armas las cargaba el diablo, pero las sartenes en manos como aquellas eran utensilios demoníacos y terroríficos. Estaba anocheciendo cuando atravesó el camino que llevaba al cementerio y se dirigió por los campos inermes hacia el lugar donde abandonó su motocicleta. Una hora pateando piedras y sumergiéndose en los campos, como si de cenagosos lagos de sólida arena se tratasen, lo llevó al lugar deseado. La luna fue su amiga durante gran parte del camino, mientras la luz del ocaso enrojecía el horizonte hasta el punto de parecer sangre celeste goteando sobre las montañas.